Hola de nuevo a todos, queridos virus de la Matrix. Mi nombre es Bárbara Espa y hoy os presento mi cuadro Ente Oscuro. Mientras empiezo con la mancha de color, quiero agradeceros a todos y a cada uno de vosotros por los likes, comentarios y suscripciones. Hace poco más de 2 semanas subí mi primer vídeo, Ley Natural, y pasé de tener un suscriptor a tener a día de hoy más de 800 y casi 60.000 visitas. La verdad es que no me esperaba tener tal recibimiento. Así que desde entonces es que no me he movido de mi estudio para terminar este cuadro cuanto antes y poder compartir con vosotros el mensaje que hay detrás. El proceso de pintura lleva su tiempo, según pinto yo, así que agradezco muchísimo vuestra paciencia. Bueno, hoy quiero plasmar visualmente los componentes de la estructura de poder. Quiero analizar con vosotros cómo es que unos pocos tienen tanto poder sobre el resto y por qué la gente, que es la gran mayoría, no hace nada al respecto. Siempre que hablo de esto me vienen a la cabeza imágenes de películas de la Segunda Guerra Mundial, en las que miles de hombres y mujeres caminaban con la mirada perdida de los trenes hacia su muerte, habiendo solo unos pocos guardias a su alrededor, pudiendo haber tenido otro destino, pues los superaban en número como para haberse librado fácilmente. ¿Qué poder tienen sobre nosotros? ¿Cómo nos manipulan y controlan? ¿Y cómo podemos salir de su embrujo? Para mí, lo que nos diferencia a unos de otros son nuestras experiencias de vida, venidas de nuestras creencias y de nuestros hábitos, de cómo nos relacionamos con nuestro entorno, con nosotros mismos. ¿Qué aprendemos de todo esto? ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo pensamos? ¿Cómo actuamos? Entre nosotros hay gente de todo tipo, pensando todo tipo de cosas y actuando de formas completamente diferentes. Hay gente que solo se preocupa por cubrir sus funciones físicas básicas, comer, dormir y tener su pequeño entorno de confort. Es a todo lo que aspiran. Cuando llegan a casa del trabajo, agotados, se ponen con el móvil o encienden la televisión para ver cualquier programa que no les haga pensar demasiado. Y llegada una hora, su cerebro se apaga hasta el día siguiente, que van a trabajar y tienen la misma rutina. La mayoría no lee, ni tiene intereses, ni se involucran en nada. Solo les preocupa su supervivencia básica. Posiblemente en su entorno no tienen estímulo mental ni lo han tenido nunca, y sus experiencias de vida han sido muy limitadas. Sus creencias, sus hábitos, igualmente, no les aportan lo necesario para cuestionar. El ser humano que ha tenido esta suerte, carente de sentido crítico por su falta de visión, está completamente expuesto a la manipulación y propaganda. Nunca saldrá a reivindicar nada, pues nada entiende ni le interesa. Lo ha criado el sistema y el sistema criará a sus hijos. Solo se preocupa de que él y su familia estén bien. No hay más para esta persona y hay que respetarlo. Estas personas están agotadas. Neurológicamente las conexiones de su cerebro se han atrofiado de no usarlas, así que se quedan en la superficie de sus propios pensamientos, sin llegar a encontrar salida a sus frustraciones. Concluyen pensando esto es lo que hay y de ahí no salen. Luego está la gente que participa con el sistema, porque cree ciegamente en él, necesita de él. No están dispuestos a renunciar a los privilegios que éste les ofrece y tampoco alcanzan a imaginar otra cosa diferente. Esta gente no se adentra de ninguna manera a descubrir qué hay detrás. No quieren ver y cuando lo hacen, callan y siguen haciendo su trabajo con ese mismo pretexto, el de hacer su trabajo. Piensan que las órdenes que reciben de sus superiores deben tener una explicación que no podrían comprender y deciden confiar en que todo está bien. Tienen fe ciega en el sistema porque necesitan que así sea. No se pueden cuestionar porque al hacerlo podrían derrumbar sus vidas. Dicen que protegen al pueblo, pero protegen a sus opresores, son sus perros. Estas personas están desconectados de su conciencia, son ignorantes, infantiles y dependientes. También los hay que son buenísima gente con buenas intenciones, pero capaces de ir a matar o golpear si se lo ordenan. Sin cuestionar ni un momento la acción que van a realizar, creen que hacen su trabajo y que eso es lo correcto. No son conscientes de que ellos son el brazo opresor. Desconocen cómo funciona el karma o la ley de causa y efecto. Creen que porque hacen su trabajo no habrá consecuencias por sus acciones. Qué equivocados están. Son los más ignorantes y los más perjudicados. Estas personas están perfectamente integradas en su comunidad, donde tienen reconocimiento de ser un ejemplo de bien. Han sido entrenados para servir al sistema y eso es lo que hacen. Su programación es completa y son los más peligrosos contra la libertad. De hecho, creen que la libertad es algo que se tiene que prevenir y contener. Sus hábitos son ver la tele, el móvil, el fútbol, el sexo, llenarse la barriga y aparentar. Los ha criado y entrenado el sistema, y a sus hijos también los cría el sistema. Entre este tipo de personas se encuentran también los fanáticos religiosos y los fanáticos de la autoridad, que no trabajan en el gobierno pero no dudan en señalar a sus conciudadanos cuando se salen de la norma.
Sea injusta o no, para ellos la norma es necesaria y no ha de cuestionarse. Son los ya conocidos como comisarios de balcón, o los religiosos con tintes eugenistas que piensan que unos serán salvados y otros no. Son también los que te llaman arrogante por cuestionar el sistema, por hacer observaciones sobre el comportamiento de tus semejantes o por pensar en posibles opciones, como si la función de pensar no correspondiese al ciudadano de a pie. Pues ellos no piensan ni quieren hacerlo, esperan recibir directrices de la autoridad. Así de integrada tienen la estructura de poder. Les parece normal y la defienden. Estas personas tienen un desequilibrio hacia el hemisferio derecho de su cerebro, emocionales y carecen de pensamiento analítico. Por otro lado, está la gente que es perfectamente consciente del daño que está haciendo a otros y piensa que no quiere ser como el resto, como los sometidos. Están por encima y son impasivos ante lo que les ocurre a los demás. Mientras se beneficien, el resto no les preocupa. Preocuparse sería una debilidad y apretarán las tuercas mientras puedan para que con su partido o empresa puedan gastar todo el tiempo posible y sacar todo el beneficio posible. No dudarán en hacer favores para posterior beneficio personal con el dinero de otros, pues creen que su posición les permite hacerlo y es un problema real que se les permita. Estos jamás cuestionarían lo que hacen los que tienen arriba, porque únicamente les preocupan sus propios chanchullos. Estos no son completos ignorantes, estos leen un montón, pero tienen cierto grado de psicopatía. Su cerebro está desequilibrado hacia su hemisferio izquierdo. Son capaces de decidir, ser analíticos, pero les falta su conexión con el hemisferio derecho, el emocional. Saben cómo tratar a la gente y decirles lo que quieren oír, pero no empatizan con su situación. Su creencia es que son superiores, que la masa se debe controlar para que ellos no pierdan sus posiciones, y su posición requiere toma de decisiones con frialdad. Y los afectados, como no son ellos mismos los que generan la acción con sus propias manos, tienen distancia de ellos. Cuentan con que siempre hay daños colaterales y siguen con lo suyo sin mancharse. Sus hijos no son criados por el sistema y sus hábitos son gastar, viajar, aparentar, la lujuria, los cuidados y los banquetes. Y ahora llega ese 1% del que tanto se habla. Son los más psicópatas de todos, los que están arriba de la pirámide, los propietarios de todo lo que verdaderamente contamina nuestro planeta y los que imprimen el tan codiciado papel. Estos se reúnen para decidir por dónde va a ir el mundo, como han hecho siempre. Hablan de encerrarnos, de perseguirnos con el objeto de calcular nuestra huella de carbono, cuando son ellos los que verdaderamente contaminan con sus macrofábricas o sus aviones privados. Son los que extraen el petróleo con el que se fabrica el plástico, los que destruyeron y ocultaron el trabajo de Tesla, los propietarios de Monsanto o empresas cuya política de envíos hace que llegue un coche privado a la puerta de tu casa por un pedido de 2 euros. Hablan de cómo tenemos que vivir, pero nunca han hecho cola en el supermercado. Estos, los que no se juntan con nadie, son los globalistas, los que poco a poco nos han ido quitando la independencia del pequeño huerto o el pequeño comercio o la soberanía de los países energética, financiera, política, con la ayuda de los del grupo anterior. Y ya hablan abiertamente de insertarnos un microchip que nos hará mejores y de meternos a vivir en el metaverso a través de la realidad virtual y darnos una renta básica universal, o sea, quieren seguir destrozando al humano que no es como ellos. Son, sin duda, los eugenistas que nos acompañaron durante toda la historia. Para ellos, este planeta es su tablero de ajedrez. Son los que hacen las reglas del juego y los que las conocen. Han sido criados por psicópatas y sus hijos también. Están completamente desconectados de sus emociones. La función en su cerebro se limita a la del hemisferio izquierdo. Carecen de empatía, de amor. Para ellos todo esto no existe y por eso ven a los demás como seres inferiores, cuando son ellos los humanos defectuosos. Su grado de psicopatía es tal que se creen los dioses en la Tierra, decidiendo quién vive y quién muere. Alguien que actúa como un dios en la Tierra, no reconoce a nada por encima de sí mismo, es un psicópata total. De sus hábitos mejor ni hablamos. Estos conocen profundamente el comportamiento de las masas, conocen el cerebro humano y las técnicas para controlarlo a través del miedo, rompiendo su psique, embruteciéndolos, para mantenerlos bajo control. Harán lo que sea para mantener sus posiciones, guerras, escasez, enfermedad, amenazas climáticas. Controlan todo lo que llega a cada uno de nosotros, la información, la comida, la medicina, la energía, las finanzas, la educación, la política, la justicia. Son los grandes hechiceros de nuestra sociedad y hasta ahora los únicos ingenieros sociales de nuestra civilización, construida en contra del derecho natural del hombre, procurando su control y esclavitud.
Albergan conocimientos milenarios que han sido ocultos y despojados a los demás, ya que también son los que cuentan la historia y las versiones oficiales. Han conseguido dividir a la población y avanzan debilitando a los grupos que han creado, dándoles una identidad ficticia de su propio ser. Son maestros en el ejercicio de la confusión, la desmoralización, la tentación y el miedo. Han sido capaces de crear la ilusión en la que viven la mayoría, tal y como hacen los magos o los mentalistas. Por otro lado, han creado a sus pies la pirámide descendente, en la que cada escalón está completamente compartimentado del siguiente, con lo cual el de abajo nunca sabe lo que hace el que tiene arriba, y tampoco termina de entender lo que está haciendo él mismo como parte de la estructura. Esta gente solo teme una cosa, pues solo una cosa puede afectarles, y es el despertar de la gente, la caída del velo, de la ilusión que han tejido durante tantas generaciones. Mostraría la verdadera debilidad de este grupo reducido de personas frente al poder de la masa, y estos, a diferencia de nosotros, no saben vivir de otra manera. Si pierden su posición no hay plan B para esta gente. Y bueno, luego están los que se dan cuenta de todo lo anterior pero piensan que no se puede hacer nada. En su lógica no aprueban el sistema, pero o trabajan dentro de él o están afectados por él. Son conscientes de los problemas del mundo y quieren hacer el bien. Enseñan a sus hijos los valores, se esfuerzan por ser mejores, van a las manifestaciones, leen. Están demasiado informados y tienen sentido crítico, pero según yo creo, tanta información les hace estar expuestos a demasiado estímulo negativo. Mucho conocimiento te lleva al estancamiento. Tal vez por eso piensen que no se puede hacer nada y ante esa premisa viven sin hacer demasiado ruido. También porque no quieren perder lo que tienen. Estas personas son conscientes del mundo que les rodea, pero no tienen conciencia de sí mismos. Finalmente, está el humano que se conoce. No ha estado expuesto a la propaganda exhaustiva que viene del sistema, seguramente porque estaba con su propio viaje de autoconocimiento. Tal vez porque ha tocado fondo y ha necesitado parar para descubrir qué es lo que le ocurre, de dónde vienen sus males. Pocos de nosotros nacen con estos conocimientos. Normalmente son personas que a través de su propio viaje interior han llegado a conocerse con tal profundidad que realmente han llegado a conocer al ser humano, sus mecanismos autodestructivos, sus miedos, sus anhelos, sus tentaciones y también su capacidad. Este humano es consciente de su lado oscuro, lo conoce porque ha tenido que trabajar para poner luz en él. Sabe ver la oscuridad y la luz en los demás, no se engaña a sí mismo y reconoce las mentiras. Conoce cómo funciona su subconsciente porque ha tenido que indagar en él para sanarse. Es irónico que este humano, que puede que haya sido el más desaventajado, gracias a ello se ha reconstruido y recuperado su poder. Ha conectado con su interior de tal manera que se sabe eterno. Su percepción del mundo que le rodea no es únicamente material, ha librado las batallas contra su propio ego y humildemente vive con coherencia entre lo que siente, piensa y hace, pues no hay confusión ni división dentro de él. No tiene miedo de lo que pueda venir porque tampoco teme a la muerte, conoce la verdadera libertad del que vive sin apego. Lo que la sociedad le dice que necesita no es lo que él necesita. Está dispuesto a lanzarse porque la vida es un aprendizaje para él. Su conexión interior es la única seguridad que reconoce, con lo cual no busca ni espera la falsa seguridad proveniente del exterior. Se siente pleno durante la calma y durante la tempestad. Sabe que tiene mucho que aprender, entiende los ritmos de la vida y el conocimiento que trae tanto estar arriba como estar abajo. Este humano se ha desnudado por completo, desvistiéndose del miedo a equivocarse, al ridículo, a la crítica o a la contrariedad. Entiende perfectamente los distintos grados de evolución del resto de personas, porque recuerda su camino evolutivo. Su coherencia interior hace que sea imparable con sus ideales, pues esta persona, a diferencia de las anteriores, no puede actuar de forma disruptiva a su sentir y a su pensar. Es un humano completo, unificado y poderoso. Los hemisferios de su cerebro están perfectamente equilibrados. No cometen actos sin emoción y a sus emociones no les falta la razón. Las técnicas de control mental no funcionan con ellos, están completamente desparasitados. Esta cadena de superación finalmente les lleva a querer ayudar a los demás. Alineados con su conciencia, algo que compartimos todos los seres humanos, ayudar a sus semejantes es una consecuencia de su proceso evolutivo como individuo, porque lo que es dentro es fuera y viceversa, y evolucionamos todos o no hay evolución. Este ser humano cree en el potencial que se oculta en los demás porque descubrió su propio potencial. Sin duda, este es el humano que más teme la élite.
pues no compra sus tentaciones de los sentidos, está conectado con su interior antes que con lo exterior, confía en su existencia, en los procesos y en las capacidades de su especie para librarse. Ha roto el embrujo y para él, el único enemigo verdaderamente capaz de destruirle es él mismo. Por si hace falta esta aclaración, doy por hecho que no se puede generalizar. Tengo claro que hay muchos más tipos de humanos. Tú, que me estás escuchando, probablemente no te identifiques en ningún grupo, pero para mí, estos son los que más tengo en cuenta a la hora de tratar el tema de la estructura de poder y el control mental. Dentro de estos grupos está claro también que cada uno tiene sus peculiaridades. Y quiero recordar que quitando el 1%, en el resto de los grupos se encuentran nuestros familiares y amigos, gente que nos quiere y a la que queremos, gente buena que está aprendiendo, igual que lo hacemos todos. No se puede culpar a unos y a otros por su nivel de conciencia, a no ser que esté haciendo el mal con pleno conocimiento de ello. Cualquiera de nosotros a lo largo de nuestra vida hemos podido transitar por diferentes estados de conciencia. Esto es un aprendizaje para todos. En vez de buscar las diferencias, tenemos que buscar lo que nos une y ayudarnos los unos a los otros. Una de las cosas que nos unen es que estamos todos medio traumatizados por la vida que llevamos, el atentado constante contra nuestra naturaleza, los traumas sociales, guerras, amenaza nuclear, atentados, la tensión constante, la confusión, las amenazas climáticas, la escasez alimentaria, energética, conflictos de identidad, el no tener tiempo para nada, el robo constante del resultado de nuestro esfuerzo, la manipulación de los medios, el mundo que estamos dejando a los que vienen. Verdaderamente, en esto estamos unidos. Todos nos sentimos desmoralizados de vez en cuando, en menor o mayor medida. Todos hemos pasado y estamos pasando por todo esto juntos. Individualmente, la mayoría estamos rotos y disociados, o somos irracionales o carecemos de emociones, y en eso consiste el control mental, en romper nuestra mente para poder manejarla. Esas personas que mencionaba antes, de las películas de la Segunda Guerra Mundial, es evidente que también estaban rotos. Los que tienen más activo su lado izquierdo están medio psicopatizados, ya que huyen de sus emociones y sufren porque su codicia es equiparable a su miedo. Los que tienen más activo el hemisferio derecho tienen creencias irracionales y emociones que entorpecen su pensamiento analítico. Así es como tenemos rota la mente, afectando así nuestras acciones. Otra cosa que nos une es que a la mayoría no nos gusta ver que tenemos un problema o que estamos equivocados. Y es necesario reconocer que hay un problema y querer solucionarlo, pero el sistema en el que vivimos nos agrede, así que tenemos el ego altísimo, porque el ego es una herramienta del ser para su defensa y supervivencia en el plano material, y efectivamente nos sentimos amenazados, por eso nos surge la necesidad de agarrarnos cada uno a sus creencias, intentando que su vida no se tambalee desde los cimientos. Para mí, esta reacción del ego también está provocada por estos ingenieros sociales. Por eso hay tanto conflicto de identidad, porque al ego no le basta con que le dejen en paz para hacer, pensar o percibirse como le dé la gana. El ego necesita el reconocimiento y la aprobación de los demás, pues es lo que le proporciona la sensación de supervivencia, cuando en verdad es absurdo pensar, seas quien seas o hagas lo que hagas, que tendrás la aprobación de todo el mundo. Hay un ego enfermo detrás de todo esto. Bueno, si ya has reconocido que tienes un problema, ¿cómo puedes salir del control mental? Solo hay una manera, pero es bien sencilla de entender como cualquier verdad, y es cambiando tus hábitos. El hábito hace al monje. Recuerda que tú no eres solo el que piensa, siente o actúa. Tú eres en verdad la conciencia que observa lo que piensas, sientes o haces. Y esa es la voz con la que tienes que conectar para empezar a tener coherencia desde el interior hacia el exterior. Esta es la decisión que tú personalmente puedes tomar, sin ayuda de nadie, para cambiar las cosas. Y cuando la voz te cuestiona, ¿sigo perdiendo el tiempo con el móvil o me leo un libro? ¿Como basura o cocino algo sano? ¿Permito que sexualicen a mi hijo en el colegio porque estoy muy ocupado con mi trabajo? ¿O me reúno con el resto de padres para presentar una queja? ¿Intento vivir de mi talento o me vendo por un salario seguro en un trabajo que me hace infeliz? ¿Valoro más el tiempo o el dinero? ¿Comparto mis ideas y conocimientos o no me arriesgo? Recuerda que son nuestras decisiones lo que crea nuestra realidad. Y entre todos, creamos la realidad colectiva. No se trata de esperar que el mundo cambie para entonces sumarnos a cambiar nosotros. El cambio tiene que nacer del individuo. Y cuando la cuantía de individuos que han
evolucionado supere al número de personas sin evolucionar, habrá un salto cuántico, se habrá generado una nueva realidad. Por eso es importante hacer los cambios y sin miedo, mostrarse a otros, porque es a través del ejemplo que vemos otras opciones. Y una vez que experimentamos esas opciones, aprendemos, y lo que se aprende no se olvida, se integra y te transforma. Bueno, queridos, pues aquí termino. Dejo en la descripción del vídeo mi página web donde están a la venta todos mis trabajos y mi Instagram para quien me quiera seguir. Y si aquí en YouTube este vídeo te gusta y te ha parecido útil o interesante, ya sabéis lo que tenéis que hacer para que, como me dijo mi hermano el otro día, es que me dijo, el algoritmo de YouTube te acompaña. Pues sí, la verdad que parece que me acompaña y es gracias a vosotros. Así que os mando un abrazo muy fuerte y mucha fuerza. Hasta la próxima.